Este lugar misterioso está lleno de historia, flora, fauna, arquitectura y muchas cosas que hacer. Es un espacio geográfico que tiene que visitarse sí o sí, si es que en algún momento estás por este lugar. Bienvenidos a la 4ª temporada de Lugares Misteriosos. Personalmente, no me imaginé que llegáramos a sobrepasar los 100 episodios y las más de 300.000 descargas. Y esto ha sucedido gracias a ustedes, quienes siempre escuchan las historias que tengo para contarles. Por eso, les estoy muy agradecida. Este podcast, hecho para los curiosos que siempre buscamos saber un poquito más, seguirá contando historias de misterio, terror, paranormales y uno que otro caso de true crime, que podrán escuchar en Spotify, YouTube, Apple Podcast o donde disfruten sus programas favoritos. Ahora sí, sin más demora, les cuento que hoy en Lugares Misteriosos conoceremos la historia del bosque de Chapultepec, un lugar maravilloso ubicado en la Ciudad de México. El bosque de Chapultepec es un parque urbano localizado en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Es el mayor en su tipo en el hemisferio occidental, con una superficie de 810 hectáreas y está dividido en 4 secciones. Es la sede de algunos de los sitios turísticos más importantes del país, como el Museo Nacional de Antropología, del cual les contaré algunas anécdotas en uno de los segmentos de este episodio. También cuenta con 3 lagos artificiales, espacios deportivos y varias fuentes o piletas. Esto y muchas otras características hacen de este lugar uno de los más visitados de todos los locales y turistas que llegan a la ciudad. Debido a que es un lugar muy antiguo, ha sido declarado zona arqueológica, ya que contiene muchos vestigios históricos y se han hallado cerca de 4.000 objetos arqueológicos. El bosque tiene una historia que se remonta a más de 3.000 años. Dentro de los restos arqueológicos que se han encontrado hay piezas de cerámica y entierros del periodo preclásico, que son el testimonio de los primeros pobladores a las orillas del lago de Texcoco. Esta zona fue ocupada en varias ocasiones por los mexicas, quienes eran el pueblo mesoamericano de filiación nahua que fundó México Tenochtitlan. Durante su migración se detuvieron por algunos días en Chapultepec hasta que fueron expulsados por los chalcas y xochimilcas. Después de 1325, cuando fue fundada México Tenochtitlan, los mexicas consideraron que Chapultepec era un lugar sagrado y estratégico debido a los manantiales que surtían de agua potable al imperio. Luego, en 1428, Nezahualcóyotl, Tlatoani de Texcoco, ordenó la edificación de un palacio, así como el enriquecimiento de la fauna y flora del lugar. Chapultepec tenía un valor especial para los mexicas debido a su ubicación y a sus manantiales, y por otro lado, sus características geológicas lo relacionaban con los dioses del agua y de la lluvia. Los manantiales de Chapultepec eran extremadamente importantes para los pobladores de Tenochtitlan, ya que el agua del lago Texcoco que rodeaba la ciudad era salada y no apta para el consumo humano. Para que la ciudad sobreviviera, se construyó un acueducto de carrizo, piedra y lodo. Esta obra estuvo a cargo de Nezahualcóyotl, señor de Texcoco, quien vivió en Chapultepec como reconocimiento a su trabajo y porque no cobró por la obra que realizó. Este acueducto fue tan importante para la ciudad que en los enfrentamientos con Hernán Cortés, el español bloqueó el flujo de agua y esto contribuyó a la derrota de Tenochtitlan. Para los primeros virreyes españoles, Chapultepec era un lugar de descanso y esparcimiento en el que paseaban y cazaban ciervos, liebres y conejos. Se llegó a apreciar tanto este espacio que el virrey Luis de Velasco mandó a construir un palacio de recreo en la falda del cerro. En la primera sección del bosque se encuentran monumentos famosos como el altar a la patria, el obelisco a los niños héroes, la Puerta de los Leones, además de museos como el Castillo de Chapultepec o Museo Nacional de Historia, el Museo del Caracol, el de Arte Moderno, el Museo Nacional de Antropología, el Museo Tamayo y el Museo de Sitio y Centro de Visitantes del Bosque de Chapultepec. Además, se encuentran lugares muy visitados como el Audiorama, el Parque Gandhi, el Auditorio Nacional y muchas fuentes, como la de las ranas, la del Quijote y el Zoológico de Chapultepec,
entre muchos otros lugares turísticos. En la segunda sección se pueden encontrar museos como el Papalote Museo del Niño, el Museo Tecnológico MUTEC, el de Historia Natural, además de las fuentes Mito del Agua, Tlaloc, el Panteón de Dolores y la ex Feria de Chapultepec. El bosque de Chapultepec tiene mucha historia y en algunos casos tiene que ver con el ámbito paranormal, misterio o de leyendas. En este episodio vamos a conocer algunas de ellas. La primera tiene que ver con el Audiorama. Se dice que ir a este lugar es siempre un buen plan, ya que no es una parte del bosque que esté generalmente llena de gente. Además que, como su nombre lo dice, es un lugar donde se aprecia la música. Es más, cada día se hace una selección especial de música ambiental. Ahí, en este lugar tan escondido, hay una cueva, una que según los ancestros es puerta, túnel y entrada al inframundo. Un portal de dimensiones místicas donde con una veladora prendida todo el tiempo se ofrece luz a los espíritus. Los primeros pobladores de este bosque sagrado, dicho por los mexicas, fueron los teotihuacanos. Posteriormente llegaron los toltecas y al frente venía Huémac, un personaje al que le gustaba apostar en los juegos de pelota. Su nombre significa el de las manos grandes. En una ocasión apostó con los tlaloques, los sacerdotes del dios del agua Tlaloc, y ganó el juego. Así que les pidió que pagaran la apuesta con piedras de jade y plumas de quetzal, pero los tlaloques le entregaron mazorcas de maíz y Huémac las despreció. Ofendidos, los tlaloques le indicaron que sería castigado, y él y su pueblo sufrirían 4 años de sequía, lo cual sucedió. Pasado ese tiempo, Huémac volvió al bosque con los sobrevivientes de dicha sequía, y una vez más, los tlaloques le entregaron mazorcas de maíz. Al tenerlas en sus manos, comprendió que era más importante el maíz que el jade, y avergonzado y destruido emocionalmente por las vidas perdidas de sus súbditos, Huémac buscó refugio en el famoso Cerro del Chapulín y dio así origen a la leyenda de este bosque. Pero la leyenda no murió con Huémac. Muchos historiadores incluso aseguran que fue esta leyenda la que hizo que en 1519, cuando Moctezuma buscaba escapar de los españoles, tlaxcaltecas y hasta de su propio pueblo, que intentó huir por la misma gruta como Huémac. Sin embargo, acorde a lo dicho por Moctezuma, este se le apareció y le impidió cruzar por la cueva, pues primero debía enfrentar a su destino. En 1974, el antropólogo Gutiérrez Tibón encontró el acceso bajo una losa. Lo acompañaba el administrador del bosque, Enrique Wichers. Según su testimonio, echaron en el acceso papel encendido y vieron la entrada a una galería que se internaba en el cerro. Es más, 2 de los más viejos jardineros del bosque afirman haber pasado hace años por esa galería y haber llegado a una cueva que se interna debajo de la cúspide del cerro. La segunda historia misteriosa del bosque de Chapultepec tiene que ver con un lugar que es muy conocido por los locales y se trata de la casa de la tía Toña, vivienda que alberga una leyenda sobre esta persona. La mujer en cuestión vivía en el bosque y se dice que escuchaba ruidos nocturnos provenientes de los arbustos y senderos perdidos entre los árboles. No tenía idea de qué eran y sobre esto se especulaba muchísimo. La leyenda cuenta que esta mujer que vivía ahí no soportó más la angustia y una noche salió a ver qué era lo que pasaba. Ella, de nombre Antonia, se armó de valor y entró en el bosque. Ahí se encontró un grupo de niños pequeños que intentaban pasar la noche detrás de los arbustos. Al verlos así solos, desamparados y casi sin nada que los abrigue, los invitó a pasar la noche en su casa. Los pequeños dijeron que sí y la llamaron tía. La mujer llegó a encariñarse tanto con los chicos que no dudó en crearles su propio espacio para divertirse, vivir con dignidad y sentirse en familia. La voz se corrió y llegaron más niños sin hogar a vivir con la tía Toña. Ella se encargaba de alimentarlos, bañarlos, enseñarles lo básico, comprarles juguetes y trataba a todos como si fueran sus propios hijos. Los vecinos y la gente que conocía la historia de esta casa se comenzaron a preguntar qué era lo que ocurría, especialmente al ver la cantidad de niños que incrementaba rápidamente. Esto hizo que la gente sospechara de doña Antonia.
Supusieron que la mujer en realidad estaría secuestrando a los niños o que los explotaría para ganar dinero, algo que finalmente fue bastante ilógico, ya que se sabía que era una mujer mayor con una gran fortuna a su disposición, y que al no tener descendencia tenía la libertad de gastar su dinero como ella quisiera. Los niños vivieron en su casa por bastante tiempo, y se cuenta que el número de infantes de varias edades llenaban la casa de bulla, risas, juegos y travesuras, lo que comenzó a cansar a la mujer, de tal manera que ella se encerraba en su cuarto para lograr tener un poco de tranquilidad. En una ocasión en particular, y entre el claro hartazgo de la mujer, salió de su habitación cargada con palos y todo lo que pudo para terminar con el escándalo del juego de los niños. Su furia fue tal que no dudó en agredir a todos con los palos que tenía. Los cuerpos de los niños cayeron al suelo con cada golpe y después de eso los llevó al río, con la intención de deshacerse de ellos para siempre y no volver a verlos. Regresó a casa y mientras limpiaba la sangre derramada en el piso, sintió tanta culpa que entre llantos y plegarias se suicidó. Cuenta la leyenda que nadie se atrevió a sacar el cuerpo del lugar, ya que solo acercarse a la casa provocaba escalofríos y miedo. Una versión de la leyenda cuenta que hasta este momento su cuerpo debe estar ya más que descompuesto en alguna habitación de la casa. En 2009, 23 personas cayeron de un barranco de 30 metros y una de ellas murió intentando acceder a la casa de la tía Toña, y es por eso que el acceso es actualmente mucho más restringido. La casa está realmente en medio de la tercera sección del bosque de Chapultepec y se sabe que hay tours que prometen acercar a los curiosos a la casa, pero no hay acceso a ella, ya que solo existen un par de puentes por los que no se puede cruzar debido a su mal estado. En estos momentos debe ser la vivienda de alguna familia, y aunque algunas personas dicen haber visto la silueta de una mujer en las ventanas, es probablemente uno de los muy vivos y terrenales habitantes. Al principio de este podcast les hablé del Museo de Antropología, y es que hay una historia que no es tan misteriosa, pero sí parte del legado de este lugar y obviamente de Chapultepec. Esta parte de la historia no cuenta con escenas paranormales, pero sí con lo que se llamó el robo del siglo en México. La Nochebuena de 1985, Carlos Perches Treviño y Ramón Sardina García, dos estudiantes de veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, robaron 140 piezas arqueológicas de este recinto. Ellos planificaron el robo con mucho tiempo y visitaron el museo más de 50 veces durante 6 meses antes de diciembre de ese año. En esas visitas estudiaron los accesos a las salas y los patrones de vigilancia, además que realizaron croquis y averiguaron el valor de algunas piezas en el mercado negro, decidiendo así cuáles irían a robar. La madrugada del 25 de diciembre de 1985, ambos jóvenes de 25 y 26 años llegaron al museo en un Volkswagen sedán, saltaron la reja que colinda con el Paseo de la Reforma y entraron por un conducto del aire acondicionado de la Sala Maya. Los 8 vigilantes se encontraban celebrando la Navidad en un punto del museo mientras ingerían bebidas alcohólicas y no cumplían los protocolos de vigilancia que indicaba, entre otras medidas, que se debía hacer un número de rondas por las salas y cerrar sus puertas, lo que permitió que se cometiera el robo. Declaraciones posteriores de uno de los ladrones indicaron que las puertas de las salas estaban abiertas y que se les hizo fácil sacar las piezas de las vitrinas de exhibición. Después del robo, escaparon en el mismo auto sedán y guardaron el botín en la casa de Perches, ubicada en Jardines de San Mateo, Naucalpan. El robo fue descubierto en el cambio de guardia de las 8 de la mañana del 25 de diciembre y se convirtió de inmediato en una noticia de impacto nacional e internacional, provocando un escándalo en la comunidad cultural de México y todo Latinoamérica. El presidente mexicano de esa época, Miguel de la Madrid, ordenó investigar los hechos solicitando además la colaboración de la Interpol. Un grupo de peritos y criminólogos de la Procuraduría General de la República llegó al lugar para recolectar evidencias. Los 8 policías vigilantes fueron detenidos de forma preventiva.
La Asociación de Amigos del Museo Nacional de Antropología ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para la persona que diera pistas del paradero de las piezas robadas. Según el experto Enrique Florescano, fueron sustraídas 140 piezas de las salas maya, mexica, culturas de la costa del Golfo de México y culturas de Oaxaca. Algunas de las más importantes fueron el ajuar funerario de Kinich Yanab Pakal, que incluía la máscara, collares, pulseras y anillos, el pectoral del dios murciélago, la vasija conocida como el monito de obsidiana y el chimali de oro y turquesa de la tumba 7 de Monte Albán. Según lo que los investigadores mexicanos dijeron a la prensa, debido a la relevancia de las piezas, sería muy difícil que se vendieran, inclusive a coleccionistas privados. El museo no ocultó el robo a los visitantes, sino que lució por varios meses, tras el hurto, las vitrinas vacías con un cartel que señalaba el crimen. La investigación se estancó por varios años y recién el 1 de enero de 1989, policías de la Judicial Federal detuvieron al narcotraficante Salvador Gutiérrez, alias El Cabo, quien colaboraba con José Ramón Serrano, otro traficante de Acapulco. Este último habría contado a Gutiérrez sobre una posible compra de las piezas robadas, las mismas que fueron ofrecidas por Carlos Perches y Ramón Sardina, a quienes conoció por su afición a las drogas y además eran sus empleados. Con el fin de reducir la condena tras su detención, Gutiérrez negoció con las autoridades federales y les dio las pistas del robo. Después de algunas semanas, la policía localizó a Carlos Perches y lo detuvo en junio de 1989. Se recuperaron 111 piezas del robo que estaban escondidas en un closet. 7 de las piezas robadas fueron conservadas por Ramón Sardina, quien logró ocultarse y permaneció prófugo. El 12 de junio de 1989 se anunció la recuperación de piezas. Al día siguiente se realizó un evento que contó con la presencia del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, donde se devolvió oficialmente los objetos robados al Museo Nacional de Antropología. Perches Treviño fue detenido bajo los cargos de robo de piezas arqueológicas, daño a monumentos nacionales y delitos contra la salud en sus modalidades de posesión, suministro, venta y compra de estupefacientes. La versión oficial menciona que en mayo de 1991 fue sentenciado a 32 años de cárcel que debería de cumplir en el penal de Santa Marta, Acatitla. El juez de la causa, Luis Pérez de la Fuente, consideró aplicar la pena máxima para este tipo de delitos, porque el robo de piezas arqueológicas conmovió a la nación. A pesar de la sentencia, su paradero es incierto, pues hay reportes que indican que fue puesto bajo libertad condicional en 1994 y otros afirman que ya ha fallecido. Un lugar que muchos seguramente han visto si es que han visitado la Ciudad de México o han visto el bosque de Chapultepec en algún video es el famoso castillo. Pero antes de que se construyera, se levantó un palacio en una de las laderas de la montaña. La construcción comenzó cuando Carlos I de España decretó al bosque como propiedad de la Ciudad de México y gracias a esto los virreyes lo frecuentaron como espacio de descanso y esparcimiento. Así el palacio albergó aproximadamente por 2 siglos numerosas celebraciones, hasta que a mitad del siglo XVIII estalló la fábrica de pólvora cercana al palacio y le causó serios daños. Alrededor de 1785 se detuvieron los trabajos de recuperación y el virrey Manuel Antonio Flores recibió la orden real de subastarlo en 60,000 pesos, y por fortuna nadie quiso comprarlo. 7 años después, el caserón ubicado en la cima del cerro fue elegido como una posible sede para el Archivo General del Reino de Nueva España. Esto no se llevó a cabo, así que en 1806 el espacio se vendió a la Ciudad de México. Pero el edificio estuvo prácticamente en la ruina y desuso debido al poco uso, y a un temblor que dañó la edificación en 1819 y quedó en abandono hasta 1833, cuando el gobierno mexicano lo decretó como la sede del Colegio Militar, que se inauguró en 1843. Solo 4 años después de haberse inaugurado, el colegio sufrió un ataque. El 12 y 13 de septiembre, durante la invasión estadounidense, el ejército asaltante atacó la sede militar mexicana,
que causó destrozos al edificio y la muerte de 6 cadetes que pasaron a la historia como los niños héroes. Después de esta victoria, el ejército invasor no se retiró hasta que al finalizar una negociación, México cedió los territorios de California y Nuevo México a Estados Unidos. Debido a los daños provocados por el ataque, el edificio tuvo que ser desalojado y varios años después fue utilizado como residencia presidencial por el mandatario Miguel Miramón. Después de su estancia, el edificio fue nuevamente abandonado. El castillo de Chapultepec quedaría en un estado deplorable hasta que en 1864 el emperador Maximiliano de Habsburgo y su esposa la emperatriz Carlota lo eligieron como su residencia, nombrándolo oficialmente Palacio Imperial de Chapultepec y Miravalle en memoria de su recordado castillo de Miramar. Se hicieron los trabajos de renovación y decoración, por lo que con estos arreglos el lugar no solo albergó muchas obras de arte, sino que se convirtió en una de ellas. En estos momentos, el Castillo de Chapultepec es el Museo Nacional de Historia, y aunque muchas cosas más sucedieron en este espacio, ahora quiero contarles otro tipo de cosas que han pasado, o mejor dicho, historias de personas que al parecer no han querido abandonar el castillo. Hace algunos años se hizo una remodelación extrema al castillo de Chapultepec para acondicionarlo mejor como museo y restaurar algunos salones que habían sido olvidados. Fue entonces que volvieron a aparecer los rumores de que el castillo estaba embrujado por sus emperadores. Trabajadores nocturnos y vigilantes reportaron sucesos extraños que hasta la fecha nadie ha podido confirmar o verificar como ciertos. Pero se dice, por ejemplo, que cuando la noche cae sobre la Ciudad de México y el castillo cierra al público, se oyen pisadas que recorren los pasillos del primer piso, sin que se pueda ver al dueño de esas pisadas. Las puertas de los cuartos se abren y cierran solas. Incluso se dice que de repente se oye que el piano de Carlota empieza a tocar por su cuenta, aun cuando el cuarto y el mismo piano estuvieran cerrados con llave. Hay quien cuenta que se pueden ver figuras vaporosas moverse a la luz de la luna. Los empleados del recinto dicen que por el lugar deambula el espíritu de Carlota, la mujer que nunca vio realizado su deseo de reinar este país tan lejano al suyo y cuyas promesas nunca materializó. Otro espacio que fue muy famoso era la ahora desaparecida Feria de Chapultepec, que fue inaugurada el 24 de octubre de 1964 y fue uno de los primeros parques de atracciones del país. Tenía 14 atracciones y una de las más visitadas era la montaña rusa. Quimera fue la segunda montaña rusa más larga de todo el parque y se inauguró en marzo de 2007. Fue una de las favoritas de toda la feria, ya que contaba con 3 loops, o lo que serían vueltas de 360 grados en las que los pasajeros quedaban de cabeza. Pero años después, exactamente el 28 de septiembre de 2019, sucedió la tragedia que causaría la clausura de este parque. Ese fatal día, 4 personas sufrieron un accidente a bordo de Quimera. Uno de los vagones de la montaña rusa tuvo una falla durante el recorrido. 2 de los usuarios murieron y otros 2 resultaron heridos. Según un medio de prensa local, uno de los hombres que murió tenía 18 años y el otro 21. De las mujeres heridas, solo una llegó a ser identificada y los datos de las demás personas permanecieron fuera de los medios. Y si bien este accidente fue el que cerró el parque de diversiones, no fue el único. El 23 de octubre de 1964, 2 días antes de ser inaugurado, una empleada de la Oficina de Conservación de Edificios y Monumentos del Distrito Federal, Concepción Mendoza Ramírez, cayó de la montaña rusa y murió en el parque. De acuerdo con el archivo del periódico El Informador, las circunstancias de esta muerte fueron sumamente sospechosas. Sin embargo, pocos días después, el presidente de aquel entonces, Adolfo López Mateos, llevó a cabo la inauguración del parque. En cuanto a la clausura de la feria, después de que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México concluyera que la atracción Quimera realizaba los recorridos sin las condiciones especificadas, acusaron a la administración como responsables directos de las muertes.
Actualmente, el espacio que ocupaba la feria de Chapultepec está cerrada al público, y aunque las versiones oficiales dicen que no está abandonada, sino en un proceso de recuperación, son pocos los avances que se ven y más los videos en redes de exploradores urbanos que ingresan sin permiso a la feria. Si bien la feria está en un proceso lento de remodelación, sí hay lugares abandonados en el bosque. Uno de ellos es el Parque Acuático Atlantis, que abrió en 1981 y ofrecía espectáculos con lobos marinos, delfines y aves entrenadas. En sus mejores momentos recibió a más de 3.500 personas por día, pero en 2007 cerró sin dar mayores explicaciones al público. Lamentablemente, el cierre fue muy perjudicial para los animales, ya que se cuenta que en 2016 autoridades del gobierno de la Ciudad de México rescataron a algunos en cautiverio que habrían estado en el parque desde que cerró. El parque acuático que operó en el bosque fue el llamado Rollo de Chapultepec. Este lugar fue muy famoso, ya que por menos de 100 pesos la gente podía nadar en un lugar público, pero para 2007 perdió popularidad y cerró. Otra atracción que se abrió en 1958 y que fue muy famosa era el trenecito de Chapultepec, que se inauguró con el nombre original de Ferrocarril Escénico del Bosque de Chapultepec. Este llegaba a transportar a 1.000 pasajeros por día, haciendo un recorrido de 1 kilómetro, y para 2006 lamentablemente dejó de recibir fondos para su mantenimiento, por lo que sus operaciones fueron canceladas. En este momento el bosque de Chapultepec tiene la mayoría de sus secciones abiertas al público, pero se recomienda revisar las páginas oficiales en internet antes de visitarlo, especialmente durante la pandemia. Hace pocas semanas se ha abierto la cuarta sección, que bajo la campaña Vamos a la Cuarta, invita a los visitantes a disfrutar de actividades culturales y espacios al aire libre. Según declaraciones del presidente actual Andrés Manuel López Obrador, esta iniciativa constituirá el parque biocultural más grande del país, ya que busca unificar las 4 secciones del parque. Y es que desde el 3 de julio de 2021, las 73 áreas que conformaban el campo militar 1F se convirtieron en la cuarta sección del bosque. A partir de ese momento, todos los sábados y domingos se abren las puertas de esta área para ofrecer talleres educativos, recitales de danza, conciertos de música tradicional, exhibiciones de películas, funciones de cuentacuentos, bazares, biciescuela y más. Además, aquí se va a inaugurar la nueva sede de la Cineteca. Para visitar el bosque de Chapultepec se puede llegar con el metro de la ciudad, en buses o en taxis que los acercarán a cualquiera de las puertas de acceso. Yo he tenido la oportunidad de visitarlo en algunas ocasiones, pero reconozco que no he llegado a cubrir ni la tercera parte. Les recomiendo, si es que van a la Ciudad de México, que dediquen tal vez un par de días no solo para estar en el bosque, sino para visitar los museos, espacios culturales y disfrutar de todo lo que el bosque ofrece. No se olviden de subirse a uno de los botes en el lago. En 2019, este espacio milenario, incrustado en el corazón de una ciudad que nunca deja de crecer, recibió el máximo galardón que cada año entrega la organización World Urban Parks como el mejor parque urbano del mundo. Antes de terminar con este episodio, quiero dejarles como siempre un par de recomendaciones. La primera es la película Museo, que se puede ver en YouTube Originals, en la que se cuenta cómo se planeó y llevó a cabo el robo al Museo de Antropología. Está protagonizada por Gael García Bernal y el director Alonso Ruiz Palacios junto a Manuel Alcalá ganaron el Oso de Plata al mejor guión en la edición número 68 de la Berlinale. La otra recomendación es el libro Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, que relata el recorrido de principio a fin de un grupo de poetas por la ciudad de los Palacios.
Entre tertulias literarias en la Colonia Condesa, reuniones en los cafés de Bucareli y lecturas en la Casa del Lago, la primera parte de este libro, que acertadamente se titula Mexicanos perdidos en México, es una guía detallada y obligada para conocer esta surreal metrópoli. Ahora sí, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que les sirva como motivación para que en algún momento visiten esta hermosa ciudad y también el extenso bosque de Chapultepec. Si este episodio y los anteriores les han gustado, los invito a calificar el podcast en Spotify. En la aplicación encontrarán la opción de poner las estrellas que ustedes consideren. Esto ayuda mucho a que el podcast se posicione en los rankings y llegue a más personas. También es súper importante que compartan los episodios en sus redes sociales y etiqueten al podcast, se suscriban en Spotify, YouTube o donde escuchen sus programas favoritos. Para contenido adicional sobre este y otros episodios, pueden visitar y seguir a @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y Facebook. Como siempre, les agradezco por haber llegado hasta esta parte del podcast. Yo soy Jacqueline Isa y los espero en otro lugar misterioso muy pronto. En el próximo episodio, conoceremos la historia de un hotel que tiene muchísimas leyendas. Y muchas leyendas de la música. Cine y televisión dejaron ahí una parte de su legado. No te pierdas el próximo episodio de Lugares Misteriosos.